La exclusión de mujeres y la desigualdad social. Para entender la desigualdad social entre los hombres y las mujeres, se debe partir del hecho de que se trata de un proceso histórico y complejo de relaciones sociales, basado en la creencia de las diferencias sexuales, donde lo femenino es inferior a lo masculino. Justifican y legitiman relaciones de dominación y privilegios de unos sobre otros, en todos los referentes sociales, simbólicos, materiales, jurídicos, morales y éticos. Todos ellos apuntan normatividades que construyen el orden social, las que a su vez justifican ampliamente la distribución inequitativa de las riquezas y del poder. Aunque hay avances en materia de equidad de género, las mujeres siguen peleando por las mismas causas, pues no se ha logrado erradicar los núcleos de la desigualdad. Para ello, además de un cambio cultural, se requiere de un andamiaje con plataformas legales, políticas públicas y recursos que no solo garanticen sus derechos, sino también se lleven a cabo. En México, como en otros países, las demandas no resueltas se relacionan con el acceso de ellas a la educación, al trabajo en igualdad de condiciones o a los derechos sexuales y reproductivos, así como erradicar la violencia en su contra, que en una de sus formas exige estereotipos de belleza inalcanzables. Las desigualdades sociales y de género no dejan de ser los problemas a vencer. Las mujeres siguen viviendo explotación en todas sus formas, domésticas, sexuales, económicas y hasta políticas. El machismo. El machismo no solo sigue vigente, sino que se ha vuelto un tema cada vez más apremiante en las sociedades. En España, en México y en otros países, el machismo sigue teniendo un costo muy elevado, tanto en lo económico como en lo social y en lo psicológico. Si bien la violencia contra las mujeres es su manifestación más extrema, por lo tanto, se le denominará machismo al conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. El machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Su principal característica es la degradación de lo femenino, su mayor forma de expresión, la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de las mujeres. El peso del machismo en la sociedad mexicana es inherente a la marginalidad, el menosprecio a la mujer, la discriminación racial, el ejercer la violencia contra las minorías y contra la población femenina, así como la paternidad irresponsable. Les dejamos algunos ejemplos de conductas machistas, como el alejamiento del cuidado de los hijos e hijas, no involucrarse en labores del hogar excepto para dictar normas y ejercer castigos, mantener una postura vertical en las relaciones familiares, tener una sexualidad activa y heterosexual, cuestiones por las que se justifica la poligamia, y no permitirse expresar sus emociones y sentimientos. Exclusión a la mujer en el ámbito laboral. Una conducta puede ser considerada discriminatoria en el mercado de trabajo cuando empleadores o trabajadores tienen un trato diferencial hacia individuos de determinados grupos sociales en el proceso de reclutamiento, desempeño y promoción. Este trato está fundado en criterios distintos a las calificaciones y méritos requeridos para desempeñar una actividad productiva. La mayoría de las prácticas discriminatorias surgen de prejuicios, preconcepciones y estigmas sobre ciertos grupos y colectivos sociales. La exclusión de las mujeres en el mercado laboral y de los puestos de responsabilidad tienen consecuencias económicas, sociales y demográficas. Durante siglos, las mujeres continúan siendo víctimas de una serie de prejuicios que les impiden acceder a los salarios mínimos, prestaciones y seguridad laboral. En una construcción de la sociedad mexicana donde las mujeres tienen doble de participación en acciones sociales respecto a los hombres. Empero, las regulaciones no han sido suficientes para erradicar las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, pues en algunos casos el salario no se paga conforme a la ley, siendo la mujer la que recibe un mayor prejuicio por su condición de género.
Igualmente, y debido a estereotipos de género, no se confía en su capacidad en determinados sectores o trabajos en particular. Por citar un ejemplo, en la industria de la construcción mayormente requieren hombres. Sin embargo, es necesario analizar que la fuerza física no solo depende del género, sino del entrenamiento y la experiencia previa. Es importante destacar que en muchas empresas este tipo de obstáculos han sido eliminados sin importar el género a contratar. La marginación y la discriminación que sufre el género femenino se hace patente en el ámbito laboral a través de los diversos obstáculos que enfrentan diariamente, como lo es la falta de oportunidades para encontrar un empleo por su género, los bajos salarios, las condiciones de desigualdad que persisten en una sociedad machista, en donde se menosprecia la capacidad femenina, la amenaza latente de despidos, el acoso y el impacto de la maternidad. Como en otros países del mundo en desarrollo, muchas mujeres de los sectores populares de México han sido educadas para realizar labores en el espacio doméstico, siendo excluidas del acceso a una buena educación que las pueda ayudar a mejorar sus ingresos económicos, con brechas educativas más amplias cuando son mujeres indígenas y de minorías religiosas como las protestantes. Exclusión a la mujer en el deporte. El deporte es un ámbito de gran importancia para las mujeres, pues permite vislumbrarse como un placer, profilaxis, diversión, identificación, socialización y propiciador de un espacio de crecimiento para la mujer. Desde la infancia, una mujer que se quiera dedicar al deporte profesional, a simple vista, tiene las mismas posibilidades que un hombre, pero no es así. Una mujer tiene que aceptar las críticas de la sociedad en la que vive por practicar un deporte que fundamentalmente es practicado por hombres. Esto no quiere decir que no pase con los hombres, sino que con las mujeres estos casos son más numerosos, están más señalados y se les da más importancia. El deporte es uno de los sectores en que las mujeres se ven más vetadas, no porque no puedan practicarlo con normalidad, sino porque para que una mujer pueda dedicarse profesionalmente al deporte, necesita de unas buenas financiaciones, tanto de organismos privados como públicos, y, a día de hoy, son prácticamente inexistentes, así como el apoyo familiar. La situación de la mujer en el deporte actualmente está cambiando progresivamente, aunque todavía no se da la misma importancia a un éxito conseguido por un equipo femenino que por uno masculino. La exclusión de la mujer en el ámbito político. La violencia y la discriminación hacia el género femenino viene desde hace mucho tiempo atrás, y hoy en día existen países en los cuales se discrimina mucho a la mujer y no se le permite generalmente y positivamente su participación en la política. La relevancia de este fenómeno reside en sus consecuencias negativas para la construcción democrática al negar la igualdad a un sector de la población. La desigualdad y la violencia de género se han trasladado al campo de la representación política. El porcentaje de candidatas presidenciales en el país es mínimo. Lo mismo sucede con mujeres que han ocupado cargos en los distintos gabinetes federales. Cabe señalar que la diferencia entre el número de presidentes municipales frente a los hombres que han desempeñado dicho puesto es abismal. Aunque una buena parte de trabajos académicos, así como la respuesta gubernamental, se han enfocado principalmente al acceso de las féminas a dichos puestos. Existe un interés en torno a la violencia de género que sufren las mujeres en la política, especialmente en la esfera institucional. El hecho de que las mujeres logren posicionarse en cargos políticos es de suma importancia para la construcción democrática. Sin embargo, no basta para frenar la violencia ejercida en su contra, porque incluso para ascender a la escala jerárquica, la mujer se enfrenta a una discriminación sutil. Los espacios legislativos o ejecutivos no está exento de los distintos tipos de violencia. Por ende, es necesario comprender dicho fenómeno para plantear posibles soluciones. De no hacerlo, estaremos siendo omisos a una cruenta realidad que padecen día a día las mujeres que acceden a cargos de representación política. Se sostiene que, a pesar de los avances legales a favor de la participación política de las mujeres,
estas sufren violencia en las caras o ámbitos de los partidos políticos. Asimismo, la violencia contra ellas en la política tiene distintas manifestaciones, entre las que destacamos la psicológica, la física, la económica, la sexual y la simbólica. Por otra parte, la mujer jugó un papel importante cuando se le dio el acceso al voto. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955, hace 64 años, cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez una elección federal. Lo anterior, derivado de la promesa de campaña que hiciera 2 años antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Fue el 17 de octubre de 1953. Una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión, se elegían a los diputados federales para la 43ª legislatura. Pese a la importancia que tenía este evento histórico, por ser el primer ejercicio de libertad de decisión de la mujer, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó muchos años más en germinar, ya que la tradición aún estaba arraigada en nuestro país. Es por ello que tuvieron que pasar 24 años de que se reconociera el sufragio de la mujer, para que en 1979 México tuviera la primera gobernadora estatal, de Colima, Griselda Álvarez. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. A partir de entonces, ha continuado la lucha de las mujeres por sus derechos a participar en la toma de decisiones del país. Ninguna mujer está exenta de sufrir algún tipo de exclusión en este país, debido a que México es un país machista, como anteriormente ya se mencionó. Pero hay mujeres que no solo son excluidas con el hecho de ser mujeres, sino que también sufren algún otro tipo de exclusión. Depende mucho del perfil de la persona. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad, que es feo ir por la calle y encontrarte una señora con bastón y los demás le digan la renga, la coja, la pata china. O las mujeres en ámbito rural, que le digan pinche india o alguna otra forma de excluirlas. Algunos otros ejemplos son las mujeres que están o estuvieron en la cárcel, las mujeres mayores o las mujeres pertenecientes a la comunidad LGBT. Las mujeres en la educación han conseguido tener las mismas oportunidades que los hombres al pasar de los años. Si hacemos un poco de memoria, hace algunas décadas, las mujeres no podían ingresar a una escuela, no podían adquirir ningún conocimiento, inclusive no podían ni siquiera aprender a leer. Con el tiempo eso fue cambiando, se les enseñó a leer e inclusive se les enseñaba algunos oficios del hogar, algunos oficios como la costura o el ser secretarias. Pero al pasar de los años lograron mejores oportunidades. Claro, fueron separadas de los hombres para estudiar y no podían convivir con ellos. En algunos pocos años más adelante, consiguieron tener la misma educación que los hombres. Así, inició la escuela mixta, en donde ya no eran separados los conocimientos y todas podían adquirir el mismo conocimiento que adquirían los hombres. Pero no tenían las mismas oportunidades, porque claro, inclusive era mal visto. Siguiendo los años, ellas consiguieron aprender aún más y aprovechar esa oportunidad que se dio.
como lo vemos hoy en día, las mujeres ya tienen la misma oportunidad que los hombres al recibir educación. Inclusive la aprovechan más que muchos hombres. Y lo podemos ver en donde los estudiantes muchas veces son más mujeres que hombres, y las más aplicadas de los salones suelen ser las mujeres. Pero algo que se puede notar y se puede ver a simple vista es que las mujeres en el ámbito profesional no se desarrollan igual que los hombres. Aún hoy en día ese es un gran reto que presentan las mujeres, pues aunque son en el ámbito estudiantil las más aplicadas, en el ámbito profesional aún siguen siendo muy rezagadas, muy discriminadas por estas ideas machistas que aún se presentan en nuestra sociedad y sobre todo en un país como en el que vivimos. Estas mujeres no pueden pedir los mismos derechos, no pueden trabajar las mismas horas con el mismo sueldo que un hombre. Y también muchas prefieren, por la idea que puede existir o por decisión propia, encargarse solo del hogar, encargarse solo de su familia. Y esa es una idea que existe totalmente, porque si no pueden ser juzgadas por no cuidar realmente a sus hijos, cuando también su pareja es igualmente capaz de hacerlo. Entonces compartimos esa idea en donde las mujeres tienen ese reto hoy en día de que también profesionalmente se puedan ser grandes empresarias, grandes trabajadoras, grandes profesionales y no ser atacadas como lo son hoy en día. Y quien decide hacerlo, de esas mujeres, pues es muy atacada y tristemente no es por hombres, es por mismas mujeres que las atacan, hablando de que es mujer contra la misma mujer, por las ideas que simplemente ya tenemos impuestas en nuestra cabeza. Tristemente, la mayor enemiga de una mujer es otra mujer, pues cuando ella decide salir como de ese régimen que le exige la sociedad, en donde solo debe vivir para complacer a su marido, para estar para su familia, quienes deciden salir de esa idea son atacadas por otras mujeres que las tachan de falsas, que las tachan de malas madres, de malas esposas, de malas mujeres, que no las representan realmente, que eso no es lo que deben hacer, cuando ellas también pueden luchar por esos ideales que deciden, de trabajar correctamente, de no preferir una familia y preferir vivir profesionalmente mejor, éxito en su carrera. Y eso es algo que se ve en día. Esos son los dos grandes retos que las mujeres pueden vivir en su día a día. El reto del trabajo, en donde ellas no tienen las mismas oportunidades, y esos ataques, esa exclusión que puede existir de las mismas mujeres contra las mujeres, que nosotras mismas nos solemos atacar. Y es algo que nos puede poner mucho a reflexionar ahora, que debemos pensar más al actuar, pensar más libremente, quitarnos esas ideas machistas, misóginas, con las que ya crecimos, que nos fueron programadas en nuestra cabeza, para que podamos tener un pensamiento libre, un pensamiento en donde nosotros seamos quienes critica realmente, sea un pensamiento más crítico, que podamos ver más allá de las cosas. Entonces, esos son los retos que presenta la mujer en la sociedad actual. Retos que debemos tener muy presentes, tanto hombres como mujeres, para que podamos tener una sociedad en donde ya no exista este tipo de cosas, que ya no existan estos ataques, en donde podamos vivir con las mismas oportunidades y ya no se siga repitiendo la misma historia, en donde las mujeres que luchan por sus derechos son atacadas, en donde esas mujeres que luchan por querer vivir como ellas quieran vivir son llamadas y tachadas de locas por otras mismas mujeres o por la misma sociedad. Es algo que debemos reflexionar en este momento y a lo largo de nuestra vida, para que cuando nosotros hagamos un comentario machista, misógino, que quizá no suene tan
familiar tan nuestro, pues nos detengamos a reflexionar si realmente estamos actuando para bien de la otra persona, respetando la libertad de la otra persona y no atacándola.